Queríamos incluir en estas ferias y fiestas una conversación con los escritores de Bogotá 39, porque nos parece que el tema literario con la gente jóvenes con quien hay que discutirlo, y segundo porque el Cari Cuervo también ha estado acompañando este proceso de la segunda camada de Bogotá 39. Y se los voy a presentar primero que todo, en orden de mi pila de libros. En mi pila de libros empieza Pilar Quintana. Este libro que se llama La perra acaba de salir, tiene un mes, 2 meses de estar en la calle, ya está agotado en todas partes. ¿No le ha pasado? Yo lo estoy buscando en todas las librerías y en todo está agotado. Entonces eso está bien, está mal, pero está bien. Pilar pertenece a la primera generación de Bogotá 39, la generación de los ancianos, como la hemos llamado, y ellos van a poner cara de que son los muy mayores. Tiene en ese momento, yo recuerdo que tenía los coleccionistas de polvos raros, ¿verdad? Cosquillas en la lengua estaba publicado, y después de eso publicó Conspiración Iguana, también con Norma, y un libro que se llama Caperucita se comía el lobo, que publicó Cuneta en Chile en el 2012, y respecto al cual hay una historia muy divertida y muy frívola que les vamos a contar, solo para que se ríen, y ahora Pilar se las cuenta. Pilar hace guión, no sé qué más en su trayectoria de trabajo. Yo no tengo más cosas. Tiene un Salvador de 2 años y medio que está por ahí, sí, que ya con eso te diré. Y era amiga personal de Antonio desde chiquitos, ¿verdad? Que es una cosa que es una cosa que está muy bien. Pilar es nacida en Cali, muy bien. Cristian Romero, que es el más chiquito de este grupo, como se puede ver. Este libro que tengo en la mano se llama Ahora solo queda la ciudad, lo publicó Hilos de Plata, forma parte de la colección Becas a la Creación de la Alcaldía de Medellín. Tampoco se consigue, vamos a empezar a apoyar. Tampoco se consigue y lo queremos conseguir porque es un libro realmente excepcional. Y pues es el más chiquito, tiene otro premio de cuentos, además de este, antes del... Sí, o sea, sí, tenemos que enseñarle a decir, sí, mira, quedé finalista. Así, ajá. Bien. Juan Cárdenas, este libro que tengo aquí es Ornamento, es su tercera o cuarta publicación. Tiene un primer libro de cuentos, una segunda novela que se llama Los Estratos, que se llama Ornamento, un librito precioso que se cocinó aquí en estos talleres que se llama Tú y Yo, y también va a publicar con Pilar ahorita su cuarta novela. Ahorita también se está cocinando, es decir, para los próximos meses. Y Antonio García, esta es su última novela, se llama Declive. Antonio también es guionista, de hecho trabajan juntos con Pilar en eso. Antonio además es editor, como un poco es Juan, que también es curador de arte. Cristian tiene 12 años, no tiene que ser nada más. Antonio es editor del Libro al Viento, que es un programa que seguramente ustedes conocen, y es maestro también, que como verán es como parte de las hojas de vida de todos los escritores en América Latina. Incluyen una cantidad de actividades que, sumada una con otra,
les permite vivir o sobrevivir. Declive, la primera novela de Antonio fue Recursos Humanos. No. Ok. Pero Su casa es mi casa no es un libro, es un libro de cuentos. Es una novela. Después vino Recursos Humanos, que fue la beca que trabajó con Vargas Llosa. Después vino Animales Domésticos, que es un libro de cuentos precioso que publicó Norma y que tampoco se consigue. No, ya lo editó. Bien, ya lo tenemos en el mercado, o sea que ya lo pueden comprar, se llama Animales Domésticos. Y esta, que es su última novela, también es de este año. ¿Está recién salida? No, es del año pasado. Ok, bueno. Las cosas que tienen estos 4 escritores en común son muy poquitas. Aparte del hecho de que todos escriben, que ya es algo que los junta, y que todos publican y que todos están como peleando por existir en un mundo que es el mundo de la literatura colombiana y latinoamericana, que es un mundo muy difícil, ¿verdad? Y una de las cosas que yo quería saber era qué sensación tienen los sabios de la tribu, Antonio y Pilar, que fueron del primer grupo de Bogotá 39, en relación con sus dificultades para publicar, para moverse, para tener lectores en América Latina, y si ellos sienten que la generación que sigue la ha tenido un poquito más fácil, y si ustedes la han tenido un poquito más fácil que los que venían antes. Yo creo que los que venían abriendo paso, como abriendo camino a Machete, antes que nosotros, era la generación de Héctor Abad, Santiago Gamboa, Mario Mendoza, ellos, Jorge Franco, como esa camada que ahorita debe estar entre los 55, mejor dicho, entre la primera y la segunda mitad de los 50 están ellos, diría yo. Yo creo que ellos fueron la primera generación que ya leyó a Gabriel García Márquez como un clásico y que no se vio como aplastada por esa sombrilla que hay que decir que era Gabo, y fueron los que establecieron de alguna manera una especie como de presencia del escritor colombiano de clase media, digamos como como un estrato ahí, como que no tienes que ser una superestrella o andar astroso sacando las colillas de los ceniceros para prenderlas. Yo creo que ellos fueron como los que nos allanaron el paso a la generación de nosotros, Pilar, Ricardo Silva, pero fíjese que ahí hay una diferencia, es decir, no es lo mismo Rosero y Abad, que tuvieron un recorrido muy azaroso y muy difícil por el mundo editorial y que se tardaron mucho tiempo en existir como escritores, es decir, en tener como el reconocimiento, y Mendoza, Franco y Gamboa, que vienen un poquito detrás, quizás con la misma diferencia que estos dos grupos, y que les tocó ya como el establecimiento de las editoriales españolas acá, y eso les dio como otra vitrina. Claro, porque Héctor Abad empezó con Tercer Mundo Editores, publicando como sí. y Julio Paredes, Salón Júpiter, todo ese era como el mascarón de proa, digamos, de lo que iba a ser como la llegada del escritor como profesional, si se quiere, pues acá. A pesar de que ellos lo hubiera empezado a hacer antes, se hubiera considerado a sí mismo escritor profesional y lo hubiera hecho pero no existía el medio, digamos, que empezó con ellos. Yo diría, y de ahí para adelante, yo creo que es muy similar lo que nos ha pasado, con lo que nos pasó a Pilar y a mí y lo que pasa ahora. Yo creo que sí hay una diferencia con ellos, y es que nuestra generación, hasta Antonio y yo,
somos teguas, nosotros somos escritores no formados en academias de escritura creativa. Ni en talleres, sino nosotros estudiábamos lo que buenamente nos dejaron estudiar nuestros padres y que se parecía que era comunicación social o literatura o periodismo. Las generaciones que vienen ya todos han tenido por lo menos taller de escritura creativa, pero casi todos tienen. Ya hay unos que tienen pregrado en creación literaria y casi todos tienen maestrías Vos sos un poquito, también estás un poquito de los viejos, sos un poquito, o sea, vos... Soy muy viejo. Sí, digo que vos podrías pertenecer a nuestra generación, también a la de ellos. Sí. Pero Juan sí pertenece a otra generación literariamente. Usted le gustaría que no, pero ajá. No, lo que pasa es que también yo creo que las historias editoriales de cada uno también dicen mucho no solamente como de los contextos editoriales mismos y de la manera en la que se está escribiendo, sino también de las tradiciones de las que uno termina incidiendo y de las que termina recibiendo cosas. Entonces yo viví desde muy joven en España, entonces yo era muy pelado cuando me fui de aquí. Yo tampoco, es que ni siquiera se me habría ni ocurrido como meterme a un máster de creación literaria o una cosa así, o sea, no se me habría ni ocurrido. Que no estaba en su horizonte de posibilidades. No, y porque tenía una idea de la literatura, es decir, yo por una vaina como por trabajo, yo estaba muy metido en el mundo del arte contemporáneo, entonces como que tenía una aproximación a la escritura muy también desde ese lado. Entonces nunca me sentí como cómodo con esa idea del mundo editorial y como de que quiero, cuando yo tuve mi primer libro de cuentos ni siquiera sabía muy bien como qué hacer con ese libro. Que es la pregunta, es la pregunta de los 64.000. Claro. Ustedes todos empezaron a escribir, pero también quiero oír la experiencia de Cristian, que sí es absolutamente generacional. A ver. Hola. No, pues realmente yo creo que sí hay como una diferencia fundamental ahora, y es también el auge de las editoriales independientes, ¿no? Como que ahorita hay como una así, por ejemplo en Medellín hay muchas editoriales así que están allá, y bueno, y en mi caso pues fue como la suerte del asunto de la beca de creación de la alcaldía, ¿no? Sí, pero eso no es una suerte. Bueno, no, Cristian, quiere decir que había una beca lo suficientemente establecida para que a usted se le ocurriera, hombre, voy a mandarlo. Sí, porque bueno, yo estaba de pronto también un poco el asunto por la naturaleza del libro, porque a mí me interesa, digamos, también la literatura de género. Entonces yo también como que escribía esos cuentos y yo decía, ¿dónde voy a mandar esto? Pues como que no veía como a quién le pudiese mostrar eso. Entonces las becas de creación, yo dije, no, pues me voy a presentar, mandé la propuesta, mandé un adelanto, les gustó y listo, salió. Entonces ya las editoriales independientes allá hacen la coedición directamente con la alcaldía. Sí, esto lo hizo, el libro de Cristian lo hizo Hilos de Plata. Ajá, que es una editorial reciente, pues es más bien pequeña, está empezando y pues creo que por ese lado yo creo que es una diferencia como grande también, y yo creo que también ayuda un poco el tema de las redes sociales, o sea, también como que la forma como ya ahorita es muy sencillo, y pues que uno de pronto hasta agrega al escritor que a uno le guste y el tipo lo acepta a uno. Ya, sí, está bien, sí, lo hace, claro, porque le interesa. Entonces, ¿Alguno de ustedes tres mandó libros a concursos antes de empezar? Es decir, dijo, este puede ser un camino, porque por ejemplo, ese fue el camino, el único camino que encontraron la generación de Rosero. Es decir, Triunfo, Rosero, Abad, no tanto Abad, pero ellos, el camino que encontraron fue un camino de concursos, de pequeños concursos regionales, y como que fueron sumando y sumando bolsas, porque una de las cosas más interesantes de este grupo es que ninguno de ellos es de Bogotá. Y hay una queja que es bien interesante, que siempre dicen, ay, pero toda la escritura se hace en Bogotá y son bogotanos, y eso no puede ser más mentira. En Colombia somos muchos los escritores de provincia que escribimos desde la provincia, claro, y desde Bogotá o desde donde sea.
Sí, exacto. Pero algo del camino, ¿cómo nos abrimos camino? Mira que mi caso también fue especial dentro de mi generación. Si vos te fijas, la generación que sigue, la generación de Gamboa, de Franco, ellos, ¿cuál es la mujer de esa generación? Sí, Gamboa, Franco, Mendoza. Pero ahí no hay una mujer, ¿verdad? No hay mujeres, tenemos a Piedad Bonet y tenemos a Laura Restrepo, que son más viejas, pero entre ellas y yo hay una brecha grandísima generacional y ahí no hay mujeres. Y cuando yo estaba escribiendo, estaban buscando mujeres escritoras porque decían, oye, ¿cómo es posible que no vayan al panorama? Entonces, yo creo estaban específicamente las editoriales por primera vez en la vida pensando que hay que, empezando a hacer unos catálogos, y eso también jugó con su generación, más políticamente correctos. Y además, sí, busquemos uno que sea realismo sucio, una mujer, empezó a pensarse el mercado editorial como por segmentos, que yo creo que eso empezó con nuestras generaciones, quizás con la de Gamboa, con la de Jorge Franco y ellos. Antonio, ¿usted mandó a concursos? ¿Nunca ha mandado? Mi primera novela en una versión muy incipiente la mandé, pero pues, o sea, después me quedé corrigiéndola hasta que fue publicable. Claro, pero sí la mandó, es decir, existía esa como posibilidad muy pequeña. Sí, yo la mandé a uno como del ministerio, del distrito, uno sí, la mandé. Ok, que ahora existe eso. Vamos a los catálogos de las editoriales, que es una cosa que me interesa. Me interesa no solamente por el clamor que ha habido en las redes sociales en relación con la falta de mujeres en el grupo de escritores colombianos que forman parte de Bogotá 39, es un hecho, y a eso la gente en general responde, pues es que o no las metieron o no hay, pero lo cierto es que pues en Colombia siempre ha habido muchas mujeres escritoras silenciadas todo el tiempo. Entonces yo me pregunto, usted cuando empezó a escribir, no solo era raro ser escritor, sino además ser escritora. Pero a mí jugó a mi favor para que me publicaran, pero igual era molesto porque a usted la estamos incluyendo porque es mujer. Sí. Entonces hay una suerte de paternalismo horrible donde mi obra no se tomaba en cuenta por ser mi obra, sino porque era la obra de una mujer y necesitamos, por disimular, para que vean que somos diversos, meter a una mujer. Y eso es, pues yo creo que tan molesto como que lo censuren a uno, es que te digan, estás aquí solamente porque sos mujer. Que es un poco lo mismo que le pasa a Yolanda Reyes, que es la mujer de esa generación. Yolanda es escritora y ella dice, pues yo soy la felicidad de todo el mundo porque lleno 2 cuotas de una vez, porque soy mujer y soy escritora de literatura infantil. O sea, me invitan a todos los congresos por la cuota, que es una de varias mujeres de esa generación. Estar encerrado, eso es bonito lo que usted dice, y creo que es una de las cosas que genera gran ambigüedad en, por ejemplo, salir en una lista como Bogotá 39. Es como una cosa divertida por un lado, pero por el otro lado es un poco un encierro, es como una marca. Lo mío es literatura de Popayán. Sí, yo no sé, o lo mío es, no sé, literatura gay, literatura, una etiqueta que de alguna manera oscurece el trabajo que uno hace. A mí no me ha pasado tanto como una etiqueta, sino más bien todo lo contrario, es como que no entro en ninguna, entonces por eso no me invitan a ninguna. A pesar de que usted publicaba como latinoamericano en España, es decir, ¿nunca padeció eso? Fíjate que pasó una cosa muy rara, y ahora que Cristian hablaba de lo de las editoriales independientes, dentro de mi historia editorial, eso es muy importante, porque yo trabajaba como traductor, todavía trabajo, pero ya no tanto, porque en esa época era mi trabajo, con editoriales independientes, y a mí me tocó como todo el surgimiento de las independientes en España, que curiosamente era como que fue un momento de transición muy gracioso entre más o menos 2004 y 2006, en el que en España no había, o sea, había muy pocas editoriales independientes, o casi ninguna, y la misma gente con la que te estabas tomando unas cañas en el bar y que te decía, no, bueno, estoy pensando en montar una editorial, era la misma gente que como que año y medio después te decía, no, ya la armé, hagamos esta vaina, proponeme cosas. Entonces como que a mí me tocó, fue como un momento muy privilegiado.
yo siempre me he sentido como con mucha suerte de haber estado en ese momento allí. O sea que no le tocó ser escogido como nicho, es decir, a este lo vamos a publicar porque es latinoamericano, sino porque es el tipo aquí que toma café conmigo y yo sé que le escribo. Totalmente, y no solamente por eso, sino que es que yo era también como una especie de suministrador de textos para muchas de estas editoriales. Yo era como de, hagamos este libro que está inédito, reeditemos este señor que lleva un montón de tiempo que nadie lo reedita, hagamos esta edición con y hacemos un prologuito para tal. Es decir, era como, estaba en ese espacio, entonces para mí fue como bastante natural también de repente empezar a publicar los libros allí, en ese contexto de edición. Entonces como nunca me tocó ser el sudaca, entonces, pero o sea, siendo muy sudaca, pero nunca me tocó como llevar esa etiqueta. Yo estaba pensando que a ustedes les tocó una cosa muy brava, que era 0 editoriales independientes, solo editoriales grandes, y me pregunto si usted tiene la misma sensación, Cristian, porque digamos, la pregunta feroz es esa, la pregunta que todo escritor se hace cuando empieza a escribir un texto o se descubre haciendo o una novela o una colección de cuentos es: ¿y ahora yo qué carajos voy a hacer con esto? Es decir, no existe en la formación del escritor colombiano un automático que es editoriales, es decir, solo salir a hacer mercado, o incluso esperarse, como está pasando ahora con las editoriales independientes, esperar a que alguien me pregunte si tengo un cuento, ¿sí? ¿Usted tampoco tenía la idea de que publicar era algo fácil? No, realmente, a pesar que existe pues de pronto que a mí me tocó ya en un momento de consolidación ya de las editoriales independientes, aún así uno sí es como, bueno, pero ¿qué sigue? ¿Cómo hago este proceso? A mí, digamos que la beca fue lo que me ahorró ese camino, como que yo no tuve que ir a decirle como a la editorial, venga, ¿no? Sino que por la beca pues ya, porque igual y también por la misma naturaleza del libro, son una serie de cuentos ahí como fantásticos, como cuentos de apocalipsis y fin del mundo, medio de ciencia ficción, yo decía, ¿yo a quién le mando eso acá? Pues yo como que no veía. A Laguna. Por ejemplo, yo llegué a pensar en Laguna, sí, yo llegué a pensar en Laguna, claro, yo llegué a pensar en Laguna en algún momento, pero bueno, salió lo de la beca. Entonces ya le ahorraron esa, lo va a tener con el segundo libro. Ustedes no tenían esa opción, ustedes estaban todavía en un momento de estrangulación feroz del mercado editorial colombiano, y que había, sí, lo más independiente era Norma, que era un monstruo latinoamericano, y eso era lo más chiquito y era como el lado B de la literatura. Pues era la única editorial colombiana grande. Exacto. Y ya. Y digamos, cuando ustedes me dicen lo más independiente era Norma, ¿ustedes hicieron ese proceso de reflexión o se pararon como que se dijeron, bueno, acabo de escribir unos cuentos, ¿y ahora qué hago? Yo le llegué a todos. Yo también, o sea... O sea, y a todas eran 3, y ya. O sea, no había que preguntarse más. Porque como que cuando hay un mercado editorial así grandísimo, uno dice, ¿será que la mando a este? ¿Será que la mando a este? No, 3 manuscritos, 3 editoriales. ¿Y uno llamó? ¿Qué? ¿Uno llamó? ¿Un editor llamó? Es decir, alguien lo llamó y le dijo, Toño, acabo de leer, o señor García, porque no lo conoce. Es que... Señor García, acabo de leer su novela y me gustó mucho, venga que se la vamos a publicar. ¿Eso le pasó a alguno de ustedes? Yo se la entregué a un editor y no pasó nada, pues como que lo reciben y listo. Lo reciben y lo dejan ahí. Sí, se le entregué a la otra editorial. Se la entregué y me dijeron, tu novela está muy chévere, ¿por qué no le cambias el narrador? ¿Por qué no le cambias el focalizador? ¿Por qué no le haces otro personaje? ¿Por qué no le haces otra voz? Pero te la queremos publicar, y pues ya era hacer otra. Entonces, y en la tercera editorial le faltó darme 5.000 pesos y decirme que me dedicara al canto coral. Lo que pasó, o sea que el canto coral agradece que no hizo. Lo que pasó fue que yo en una de las editoriales insistí cada vez que hubo como una inestabilidad de editores allí, como que venían y se iban. Entonces cada que venía uno nuevo yo entregaba, y hubo uno de esos que hubo un pez que mordió ahí, entonces ya. Pilar sí dice que lo mandó, claro.
Yo no conocía ni un solo escritor, ni un solo editor. Yo estaba en Cali viviendo en ese momento y yo había tenido 2 trabajos que eran escribiendo, pero nada que ver con el mundo editorial. Uno era siendo libretista de televisión y luego trabajé como copy en una agencia de publicidad en Cali. Y yo terminé mi primera novela y dije, pero uno, ¿qué hace con esto? Entonces abrí el directorio, que en esa época había internet, pero era por teléfono y se demoraba unos 500 años conectándose. Y había, o sea, el directorio era lo que había. Entonces yo abrí el directorio, busqué editoriales y la mandé a las editoriales que decía ahí. ¿A dónde la mandó? La mandé a Planeta, a Alfaguara, a Norma. O sea, las 3. Sí, pues eran las 3. Yo no sé si había. Es que ahí la pregunta no era hacia dónde. Sí, eso era lo que había ahí. Entonces yo envié eso, pero lo envié por correo, además por correo normal, y me fui de viaje. Y estando de viaje, yo estaba en India. Mi mamá me dijo: te están buscando de una editorial, ¡llámame! Y entonces la llamé y mi editor me llamó a India. Y me dijo, mira, estamos editando una antología de mujeres escritoras, ¿tienes un cuento? Y yo, no. ¿Y no lo vas a escribir? No, lo único que tengo es eso. Y me dijo, bueno, déjame ver y te llamamos. Y luego me llamaron y me dijeron sí, y decidimos publicarlo. O sea que sí fue por el lado de género. A mí me dijeron sí, o sea, eso jugó a mi favor. Estamos haciendo una antología de mujeres y mira, una mujer que escribe. Claro, pero entonces yo no tenía cuento, pero decidieron publicar mi novela. Las historias, usted no tiene historia editorial, Cristian, de ninguna especie, pero sucederá. Su historia editorial es una historia que ya acaba de contar, que es Periférica, y sigue publicando con Periférica. Sí, pues es que ¿quién más me va a publicar esa vaina? Es que... No, ni siquiera, no creo. Eso sí, otra vez, la pregunta que yo me hago es si alguien está dispuesto a hacer el proceso de maletear, que dice Antonio, llevarlo. No. Es que en un mundo ya como que no te pasa. En Periférica. Sí, yo estoy feliz en Periférica, pues hay un montón de problemas de distribución en América Latina y toda esa vaina, pero es que Periférica es mi casa y son los que han entendido como cuál es el proyecto. Entonces también pasa algo raro y en Periférica es un caso bien particular porque allí habemos, se dice así el verbo, pero es que como no soy tan correcto, habemos ubérrimos unos cuantos autores de Periférica que somos como autores de la casa. Entonces, por ejemplo, es Yuri Herrera, que es un autor que bueno, gran autor, grandísimo autor, y él es como que ha hecho la carrera en Periférica, y él no se va de Periférica. Rita Indiana, que también es una grandísima escritora, está también allí en la editorial, o Carlos Lavés, es decir, hay como una serie de gente que es como que sabemos que ese es el nicho donde hay una figura importantísima que es la figura del editor, ¿no? Entonces Julián Rodríguez, que es el editor de Periférica, no es un editor, no es el tipo que te va a publicar el libro, es el editor con todas las consecuencias de esa palabra. Entonces es Fue lo interesante de la edición independiente en España, que lo que hizo fue recuperar la figura completamente desaparecida del editor. Por supuesto, o sea, de hecho me da risa porque con el paso del tiempo casi que se ha vuelto más prestigioso en esos espacios ser editor que ser escritor, ¿no? Es como que es más cool ser editor. Entonces da más caché decir que sos editor a que entonces, los autores quedamos como pues a mí yo me siento al revés, me siento cómodo en esa especie de lugar y para mí no sé, como que mi trabajo yo solamente lo visualizo en esos libros rojos, o sea, para mí es eso, ¿no? Yo quiero decir pues que de todas formas, o sea, no es tan, digamos que yo tengo una historia, digamos, en un formato más chiquito, en el sentido, por ejemplo, cuando uno manda el cuento a una revista, sí. O como que venga, ¿será que mando aquí? O sea que sí lo hizo. O sea, sí, eso, mandar a una revista, como que venía, me gustaría publicar, pues, te mando y este algo cuento. Pasó. No, pues le dicen a uno como que, bueno, o a veces ni le responden pues a uno, sí. O a veces como que, listo, estamos en contacto. O por ejemplo que uno habla por ahí, entonces vos escribís cuentos, sí, yo tengo por ahí unos cuentos, ¿y de qué son los cuentos? Pero, y eso es lo peor, pues como que le preguntan a uno como que de qué trata, de qué, contame antes ahí como la historia, sí. y uno se siente todo ridículo tratando de, no, es como de unos monstruos
Y eso ya, pues, entonces, no, yo no publico literatura de monstruos. Sí, re bien. Y ya entonces, sí, entonces cuando ya uno empieza, pero uno insiste y sigue armando el paquete, después uno dice, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer con esto? O sea, ¿a quién se lo va a mandar? Pero sí hizo el circuito. Sí, hacer como eso, como tal vez ya como revistica, y de pronto no falta una revista que solo sacó 2, 3 ediciones en la ciudad de Medellín, una cosa pero ahí pequeña. está. Eso, y como que de pronto le dicen a uno, listo, venga, pues publicamos un cuento, y ya, pues eso. La siguiente cosa que yo quiero tratar de establecer, y que también veo que hay una diferencia muy radical en ese sentido, hablamos de generaciones entre Pilar y Antonio y Juan y Cristian, pero incluso Juan en ese lado, que es existir en una comunidad latinoamericana de escritores. Eso no le pasó a la generación de Abad y Rosero, no les pasó. Es decir, Abad y Rosero se volvieron escritores importantes internacionales cuando ya habían hecho un recorrido muy largo local. Les pasó a los 3 que siguieron, que no sé si vale internacionalización, pero tuvieron una... Sí, tuvieron eso de Palabra de América, ¿se acuerdan de eso de Palabra de América? Que de ahí salió un libro, que fue un encuentro al que fue Bolaño, todo eso, ahí fue donde se hicieron todos esos lazos de amistad. Volpi, Iván Tais, Santiago Gamboa, Jorge Franco, ellos estuvieron en ese congreso. Y eso, pero eso venía precedido de una cosa que fue como muy sonada en un momento, que fue la antología Líneas Aéreas. Y de Macondo, obviamente. Líneas Aéreas era española. No, bueno, pero... Es el micrófono. Líneas Aéreas era española. Latinoamericanamente fue Macondo, sí. Y después eso de Palabra de América. Claro que también estamos siguiendo ejemplo de España, lo de Líneas Aéreas. Lo que pasa es que a mí me cuesta muchísimo, evidentemente pues no estoy haciendo ninguna apología frívola de la colonización ibérica ni nada por el estilo, pero me cuesta mucho separar España de la idea de América Latina. Para mí es inseparable. Sí, creo que... Líneas Aéreas eran solo autores españoles. No, Líneas Aéreas eran autores latinoamericanos, es una antología de autores latinoamericanos que publicó Lengua de Trapo. Yo tenía entendido que... No. En esa antología aparecen un montón de autores latinoamericanos y es como igual una de esas antologías bisagra, donde aparecen como unos como ya viejos con trayectoria, pero también un montón de gente joven que en ese momento eran jóvenes, en los 90. Pero sí hay una diferencia fundamental en la relación de la comunidad literaria, porque cuando los escritores españoles empezaron a existir en España, el proceso era un proceso claramente establecido de edición local, sí, claro. Ir y volver, es decir, solo desde España se podía internacionalizar un escritor. En cambio, ahora ve uno una posibilidad muy clara de trabajar en una comunidad latinoamericana sin pasar por España. Yo no digo por los editores españoles o los independientes, pero sin la relación específicamente colonial tener que ir como tenía que ir en los 50 o los 40 a París, si querían existir. No, y ni tan lejos, porque es que hasta hace nada era como que todo el mundo se volvía loco por publicar en España. Ahora a mí me parece que es innecesario. Para mí España es otra provincia del idioma. Sí. Por eso es que no los veo pues como que eso es el centro de nada, sino que pues, para mí es otro de los focos importantes, pero es un foco más. Sí, pero sigue siendo de todas maneras... Sigue siendo importante, pero lo que me refiero es que a un escritor latinoamericano ya tampoco es como que diga, me muero porque me saque mi libro en español, pues porque probablemente ya no. Esa es la diferencia. Y eso está bien. ¿A usted se le ha ocurrido ir a España para circular en Latinoamérica? Ahorita puede circular en Colombia, Perú, Chile, Argentina y México porque hay unas editoriales que compraron los derechos. Con las editoriales independientes, y ahí es donde... Pero eso empezó con Norma, porque Norma empezó a publicar autores latinoamericanos. Entonces Norma Colombia lo publicaba Norma Chile, Norma Costa Rica, Norma Puerto Rico, y entonces ya se vio que, oye, tampoco hay que ir a
hasta España, pero yo creo que eso empezó con nuestra generación más que con las anteriores. No, absolutamente con ustedes y mucho más que con ustedes, con esta generación. Yo me pregunto, Cristian, si usted tiene en su horizonte, yo necesito un editor español. Lo necesito, ya, tráiganme un editor español. Hay otro circuito, eso es claro. Hay un circuito que es muy interesante y ahí vamos a poner a Pilar a contarnos la historia tonta de Cuneta y de Caperucita Roja, que es que el surgimiento de la edición independiente en América Latina lo que ha generado no es un poco ese movimiento homogéneo que hubo en España, sino movimientos aislados de personas que han empezado a trabajar en red. Una red que se formó por aquí con esta primera antología de Bogotá 39, otra red por aquí con otra antología alrededor de Macondo, etcétera, etcétera. Y de pronto ahora tenemos, por ejemplo, a Pilar, que ha publicado en Norma y que publica un libro en una editorial independiente en Chile, porque es un amigo y porque bla, 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 que ahora sí echa el cuento de Caperucita, que es muy divertido. Bueno, Caperucita es una colección muy cortita de 6 cuentos y tienen todos una temática de violencia y sexo. Y en la tapa del libro atrás uno voltea y dice sexo, violencia, polvos, seducción, sexo, violencia, sexo, violencia. Pero la tapa es rosadita y tiene como en la tapa una mujer muy canta, en una posición así, mirando como con las pestañitas así. Y allá en Chile el Ministerio de Educación compra libros de editoriales independientes, supongo que para apoyar el mercado independiente del libro, y yo creo que vieron la tapa y dijeron, ¡ay, tan bonito! Y se llama Caperucita se come al lobo, compremos 300 ejemplares y los repartimos en las escuelas públicas de enseñanza media, y compraron 300 ejemplares, o sea, pero ni siquiera le dieron la vuelta, ni siquiera, porque en la contratapa dice todo, los pusieron en 300 escuelas de enseñanza media, en una de esas escuelas, en un pueblo en el culo del mundo, o sea, en un pueblo lejísimo, un niño lo sacó de la biblioteca, empezó a leer, le dijo al profesor, mire este libro, el profesor lo abrió, y pues era un pueblo muy chiquito, fue donde el rector del colegio fue a la alcaldía, y el alcalde le tomó fotos así a los párrafos terribles, y al sello del Ministerio de Educación que le habían puesto a cada libro, y decía, el titular decía, Ministerio de Educación trae libro porno a escuelas de Chile. Y entonces el portal de la alcaldía de ese pueblo empezó a recibir visitas y visitas y visitas, pero, o sea, la noticia se publicó en Malasia, en China, en Japón. A mí me llamaban, mi teléfono se murió, me llamaban de todas partes del mundo por ese error del ministerio, que es muy chistoso, pero también fue muy vergonzoso, porque uno no quiere ser infame o sea, uno no quiere eso, que ese sea el destino para un libro. A mí me parece el destino más divertido para un libro Pero lo tuyo, para un libro ajeno, sí. Claro. Pero el punto de ejemplos como los de Cuneta es que de pronto ha empezado a surgir la posibilidad de pequeñas ediciones de nicho en un lugar aquí, en un lugar allá, y de textos que se cruzan. Usted insiste en periférica. ¿Cuál es su experiencia con sus compañeros de generación con ese tipo de edición? Pues es que hay de todo. Ahorita que los oí hablar pensaba también en un fenómeno curioso, y es por ejemplo el fenómeno puntual de Random, ¿no? Precisamente de esta línea editorial de Random, que tiene los libros de Pilar y de Antonio. Random ha hecho una cosa que ya vienen haciendo varias otras editoriales ligadas a grandes grupos, y es copiar estrategias que vienen precisamente de la edición independiente. Entonces, y agarra esas estrategias, cosa pues evidentemente pues funciona así, ¿no? No me parece ni bueno ni malo, me parece que es así. Entonces es gracioso, incluso Random llegó a hacer una cosa en España que fue crear Caballo de Troya con Constantino Bertolo al frente, y es como una editorial, pues por eso Constantino le puso así, ¿no? Como Caballo de Troya, es como una editorial independiente que está dentro de un gran grupo, lo que pasa es como un oxímoron total, pero yo creo que la labor que hizo Constantino desde allí fue muy importante, que son esas editoriales de semillero, ¿no? Y que solamente un gran grupo puede bancar.
O sea, solamente un gran grupo puede decir, listo, yo me banco que esta vaina no venda nada. Entonces, pero ojo, en Caballo de Troya salió, por ejemplo, Mario Lebrero, que ahora vende lo que quieras, pero en ese momento era un absoluto desconocido. Y los dos primeros libros de Lebrero que salieron fuera de Uruguay, pues, y con circulación, fueron esos dos de Caballo. Entonces, hay como, respondiendo rápido a la pregunta, es como que me parece interesante cómo esas estrategias, en el fondo, yo creo que han jugado a favor de la circulación de autores. Y entonces, y eso está, y a mí me parece que eso es de puta madre, me parece súper bueno. Absolutamente maravilloso. Entonces, y yo quiero coger una cosa que usted dice que se llama, esas editoriales que son semilleros de escritores, esas editoriales no existen. Así que, lo que es sensacional es que cada vez está pasando que los grandes grupos van a convertirse en semilleros de escritores y las editoriales independientes van a empezar a recoger localmente, en vez de al revés, que es lo que pasa a alguien. Periférica hace el trabajo de publicar a Rita Indiana y alguien más recoge las gracias. Pero a ustedes ya les está pasando diferente. Antonio y Pilar ya tienen un par de novelas en Random House que, como parte de la política de presentación de la novela y de la campaña comercial que se hizo, están circulando en España sin preguntar, ¿verdad? Sí, hay una cosa que se llama mapa de las lenguas que hace que los libros lleguen a otros países y circulen por el circuito de los libreros, que también es una estrategia editorial independiente. Pero pues sí, eso es... O sea, que es curioso porque es como si fueran ediciones extranjeras. O sea, son los editores locales los que dicen, tráeme 200 del libro de Antonio, tráeme 500 del de Pilar, tráeme no sé qué, y ellos son los que lo van localmente como importando y distribuyendo en esos. Son puras estrategias de la edición independiente. Claro, bueno, pero son estrategias como obvias que se habían olvidado en los grandes grupos, de tomar a un autor, de entender que hay que trabajar un autor, de entender que hay que hacer una estrategia de ventas, de entender que hay que venderlo. Y hay otra cosa que yo creo que ha sido un beneficio para todos nosotros y que lo va a hacer para las generaciones de escritores que vienen, y es que se está posibilitando que haya una tradición literaria fuerte y verdadera, donde caben libros de ciencia ficción, de vampiros, literatura sentimental, literatura independiente, experimental, que antes no lo había. Sí, porque se publicaba, eran tan poquitas las editoriales y el criterio comercial tan claro que no cabía, digamos, ciencia ficción. Se ha abierto muchísimo el abanico de la literatura, que yo no sé si era comercial, pero si era absolutamente mainstream. Una novela es esto, tiene que cambiarle esto, las novelas no tienen personajes que se llamen Laura, no tienen no sé qué, entonces la novela es así, acomódela y lo vendemos. En este momento, un escritor como Cristian, que hace 40 años hubiera muerto de falta de oxígeno, tiene primero un mercado, unos lectores reales en Colombia, 500 si usted quiere, 2 o 3, pero es un grupo de lectores que consume ese tipo de literatura, y una editorial capaz de llegar a esos lectores. Entonces, otra vez volvemos. Eso ha pasado con todas las letras en América Latina, porque una de las cosas es que tampoco había letras latinoamericanas en el 90, es decir, no como lo hubo en el 70, que un gran movimiento el boom fue un movimiento latinoamericano. Es decir, escríbase lo que se escriba sobre la circulación y la edición, el movimiento creador fue un movimiento latinoamericano que se cocinó entre latinoamericanos. Y después, en los 70, eso siguió, y de pronto eso paró radicalmente. Y los escritores empezaron a escribir un mundo completamente aislado. Y ustedes ahora de pronto se sienten parte, y es una pregunta de una generación latinoamericana de escritores, se sienten parte es decir, nosotros somos un grupo que estamos haciendo esto. Lo que pasa
es que yo creo que ahorita otra vez podemos volver a ser escritores sin la sombra de Gabo. Nuestra generación, un poco antes quizás de los latinoamericanos, se esperaba algo que no todos íbamos a dar, y era como, no sé si realismo, sí, como novelas con mangos. Tienes que ser exótico, ¿verdad? A ver, y nosotros pues no podíamos dar eso porque nacimos en un mundo con McDonald's y con ciudades parecidas a las europeas. Entonces creo que eso ensombreció un poco como la tradición latinoamericana, pero yo creo que ahorita ya está despegando. Pero eso fue una pelea que se dieron los de Macondo y la antología de Macondo y el manifiesto de ellos, que ahorita puede sonar un poquito como anacrónico, como ay, usamos computadores Mac, y en nuestras ciudades hay carros estúpidos y hay publicidad y pantallas, no hay gente ahí como con llamas, así como caminando por las calles y gente como llevando gallinas en nuestro Times Square de cualquier ciudad. Juan no sintió esa presión de ser exótico, ¿verdad? Para nada. No, para nada. Es curioso porque yo creo que sí hay que reconocerle en parte reconocerle a estos manes que hicieron, por lo menos pusieron en el foco obviamente yo creo que lo que sí envejeció mal es como todo en ese tono contestatario que tiene ese manifiesto. Ese es un manifiesto donde me parece que es como que en cierto modo también estaba reemplazando una figura, estaba anunciando o queriendo anunciar la llegada o el advenimiento de otra figura de escritor. Ya no era el escritor el escritor oficial ligado a una idea de Estado-Nación, casi que el escritor embajador, que representaban como todos los otros del boom, que eran como funcionarios de un gobierno o algo así, funcionarios sin título oficial de gobierno. Y ellos anunciaban casi que de la patria. Sí, como próceres de la patria, pero estos era gracioso porque lo reemplazaban por una figura casi que igual de antipática, que era la figura del escritor yuppie, ¿no? El escritor, pues Jaime Bailey o el propio Fuguet, ¿no? Esta figura como del escritor neoliberal y que está feliz de que ya está, no sé, como de escritor que ha superado determinada idea de la nación y es cosmopolita, y, no sé, hay toda una serie de cosas. Ustedes no sienten ese peso, Cristian, menos, tampoco, supongo, no. En absoluto. ¿Usted se siente parte de un movimiento, de una generación, o todavía se siente completamente aislado en su escritura? Ahorita lo que vos mencionabas que uno sabe que si hay una gente que lo va a leer a uno, que hay como un grupo y de pronto uno como que pues resulta conociendo, no sé, como un grupo de personas que tienen unos intereses particulares parecidos a los de uno y uno siente como que bueno, ahí puede que les guste lo que uno está haciendo, pero igual cuando uno ya va a ver ese grupo, realmente es un grupo, pues son grupos como que muy fraccionados y realmente como que todos tirando para lados diferentes, entonces uno dice no, esto no va para ningún lado. Ya eso como que de sentirme como parte de una generación o como sentirme parte de un grupo, es que no sé, a mí me parece como muy curioso eso, como que yo soy parte de una generación de escritores con un proyecto parecido. Yo siento que hoy en día, incluso, por ejemplo, ahorita como vos decías, que todos somos muy diferentes y probablemente uno va a ver la lista de Bogotá 39 y todos tienen un proyecto muy diferente, muy particular, con unos intereses muy particulares, como que les apuntan a cosas muy distintas, y yo creo que también eso es interesante, como que tal vez son esas generaciones demasiado, no sé, como polifacéticas, como estereotípicas. No se define por una forma de escribir, sino por compartir el oficio. Sí. Hay una cosa que hay que decir, y es que el primer Bogotá 39 sucedió antes de las redes sociales, y entonces creo que el primer Bogotá 39 sí creó comunidad como latinoamericana, porque no estaba esa facilidad en la que uno se mete a Twitter y de pronto termina
interactuando con un escritor boliviano, un escritor mexicano, un escritor, se cae uno bien, se empieza a recomendar libros, lo que sea, y ya se construyó una comunidad espontáneamente, sin ningún tipo de encuentro mayor que el de leerle los tweets a uno o al otro, interactuar en Facebook, lo que sea. Nosotros tuvimos que conocernos personalmente. Estábamos en una época en la que había blogs y había mail y todo. Claro, y no había WhatsApp. El WhatsApp es todo inmediato. Uno tiene un amigo en México, lo que sea, dice, ¿y qué más? Nosotros tuvimos que hacer un grupo de Google y todo eso, pero eso surgió porque nos juntaron. Ahora podría existir un Bogotá 39 sin que junten siquiera, es decir... Es la pregunta última. Es decir, yo tengo muy claro qué hizo Bogotá 39 por ese momento de la escritura latinoamericana que yo creo que fue fundamental, que fue decir, existe la literatura latinoamericana y existe como un grupo muy amplio, muy diverso y muy sensacional de gente. Y sí, mire estos, pero hay muchos otros, ¿sí? Los que no están en la lista también están ahí. La pregunta es, ¿ustedes qué? ¿Se sienten parte de una generación, no se sienten parte de una generación? ¿Tienen unas redes ya establecidas o no? A mí personalmente me pasa algo muy curioso con Bogotá 39 y es como que, por ejemplo, ahí hay unos escritoras que, por ejemplo, yo admiro mucho y que yo venía siguiendo desde hace un tiempo. De pronto yo en cierto momento estuve muy atento, muy pendiente de lo que estaba pasando en Argentina o lo que estaba pasando en México, lo que de pronto pasaba en Chile, e incluso lo que estaba pasando en España con escritores contemporáneos o gente joven que decía, me interesa lo que están haciendo por allá. Entonces, para mí fue una sorpresa gigantesca pues, verme al lado de Samantha Schweblin, por ejemplo, que es una escritora que yo venía siguiendo hace un tiempo y me interesa mucho lo que hace, o ver a Liliana Colanzi ahí, o ver que también pues, echen falta, obviamente, yo dije, pues Margarita García, que yo dije, no, ya fijo a estar en esa lista y no estaba, y yo como que me sentí un poco avergonzado, yo dije, es por mi culpa. No, y de pronto que un Maximiliano Barrientos, pero entonces uno como que, yo veo como que unos escritores que de pronto ya como que uno diría, yo no sé si pueda decir como que que es una generación, ¿no? Pero como que me siento identificado como con lo que ellos han hecho. Esta lista de Bogotá 39 tiene una cosa que no tenía, esta lista de Bogotá 39, que es escritores ya conocidos, es decir, estrellas. Esta lista tiene estrellas. Sí, nosotros teníamos a Volpi, teníamos a Wendy, teníamos a Santiago Roncaliolo, teníamos también a... Sí, pero Oscar Guau, ¿cómo es? Juno Díaz. Se había ganado el Pulitzer. Se lo ganó después. No vino. Se lo había ganado. No vino por el Pulitzer. Se lo ganó después. Después de aparecer en la lista. Se lo ganó antes. No, él se lo ganó. Yo creo que dijeron la lista, se lo ganó y vinimos a Bogotá. Sí, fácil. Bueno, pero teníamos, o sea, sí había estrellado todavía. Salvador ahí. Bueno, y cerramos. Pues es que es raro porque yo no me siento tampoco como ni yo casi me siento más del Bogotá anterior, entonces... Más de una generación que de otra. Este grupo también es un grupo mayor. Claro, es que yo soy muy, de verdad que yo soy viejo, entonces... Cristian mejora el promedio. Exacto, yo soy ya como que llegué al borde, ¿viste? Como de, sí. Pero la mayor parte de los escritores están ahí. Sí, claro. Rodrigo que podría estar ahorita, ¿no? Sí. Nosotros teníamos a Rodrigo Blanco Calderón, teníamos Daniel Alarcón y Rodrigo Asbun. Eran chiquitos. Sí, entonces es que el corte... No, y es que el corte es re amplio, el menor de 39, cuando hay gente que está debutando a los 20, son 20 años de trabajo, de rango. De todas maneras, yo sí me siento como, obviamente, parte de la amplísima red
pues de gente que está desde México hasta España, hasta Argentina, hasta Chile, por todos lados. Claro. Obvio que sí, claro, y eso hay un intercambio muy rico y además como en rangos de edades muy distintos, entonces como que no. Es que eso es lo que es interesante, y lo digo para cerrar porque me gusta tener siempre la última palabra, que es que ahorita tenemos otra vez en América Latina escritores que empiezan una carrera literaria, no a escribir, sino a publicar, muy jóvenes. De manera que esta lista de Bogotá 39 ya tiene gente que está publicando hace más de 10 años. Eso también es muy interesante y habrá que hacer un seguimiento de eso.